Y el tipo que escribió un libro infantil con una... Y, usted como escritor, ¿qué opina? Me parece que no tiene, ya lo he dicho en mil ocasiones, no me impresiona en lo más mínimo. Vi los dibujos, y los dibujos, ¿cómo se llamaba aquella película de Pixar? ¿Romper Ralph? Sí. Romper Ralph tiene un personajito, lo más maravilloso del mundo es la niña que corre coches y que glitchea, que de pronto parece que va muy bien y de pronto glitchea, no sé cómo, no existe, ni siquiera en inglés existía el glitch. Eh, Siempre que ves dibujos hechos por la inteligencia, por la artificial, por la hoja de datos, como dice un crítico al que yo leo mucho, entonces tienes, las manos siempre tienen tres dedos o un dedo demasiado largo, eh, las bocas torcidas, es decir, tiene la idea. Entonces, tiene la idea de una guitarra porque pues, ha visto un millón de fotos de guitarras, ¿no? Entonces, más o menos las promedia. Pero la guitarra tiene 8, 10 o 3 cuerdas. Y la forma de la guitarra nunca es precisa y las cuerdas nunca están donde deben estar. Y hay pequeños detalles que son el equivalente al valle no me acuerdo cómo se dice en español, el Uncanny Valley. Ese de un ser, de un robot humanoide, que de pronto te das cuenta que no es persona, que tiene ese pequeñísimo detalle que tú puedes ver que dices, uy, esto es un robot. Pero que se parece tanto que te llega a inquietar por un momento dado. Y siento que pasa eso, yo con todo lo que he visto de inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Hacen un dibujo súper maravilloso que sí, 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 uf, mientras más le alimentes, pues más fuentes tiene. Es incapaz de ser original. Es que no es inteligencia, es artificial solamente. Pero hay un glitch, hay una separación de la realidad siempre en un momento dado. Los botones de la camisa están chuecos, la oreja está al revés, porque ha visto orejas, pero no sabe exactamente cómo van. En las guitarras yo lo he notado mucho porque he hecho muchas cosas en DALI 2 sobre todo, y en otros 2 o 3 programas de inteligencia artificial, les pido guitarras. Y cuando pides una guitarra, sale algo que más o menos tiene la forma entre una mandolina, una bandurria, una lira y una guitarra. Cuando pides una guitarra eléctrica, la situación se complica muchísimo, pese a que la Stratocaster de Fender es, digamos, la estándar, ¿no? La tipo, pero nunca tiene 6 cuerdas, nunca es una guitarra como dibujaría cualquier persona, dibuja una guitarra, sí, como no está así, 6 cuerdas, sus 6 clavijitas y se agarra aquí y aquí tiene sus 2 pastillitas y eso es la esencia de una guitarra eléctrica. La esencia de una guitarra eléctrica es que la persona es capaz de comprender la esencia de una guitarra eléctrica y la hoja de datos no. Déjense de preocupar por eso, por favor.